Hola chicas, ¿cómo están? Ya llegamos al tema 6 de nuestra serie, Descubriendo al Dios Todopoderoso. El tema de hoy se titula Llamadas a ser como Él. Llamadas a ser como Él. Y sería importante recordar que estamos haciendo un recorrido por toda la Biblia, rescatando las enseñanzas y principios que son totalmente valiosos e importantes para nuestras vidas, ¿verdad? La semana pasada vimos un primer pantallazo de lo que era el libro de Levítico y hoy vamos a concluir con este libro, ¿ya? Un término o una frase que se repite en forma reiterada en este libro de Levítico es la siguiente: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice Dios en forma reiterada. Y ¿sabes qué? Cuando se repite algo es porque realmente es importante para Dios y es importante para nuestras vidas. Y quiero decirte que a través de esta expresión que nace del corazón de Dios, lo que Él trata de decirnos es que está buscando, está esperando, está deseando que nosotras podamos asemejarnos cada día más a Él. Y la pregunta es que va a surgir seguramente en tu corazón es, ¿pero cómo? ¿Cómo podríamos asemejarnos a Él? Si Él es un Dios santo, si es un Dios perfecto, si es un Dios justo, si es un Dios que no tiene ninguna mancha, ni contaminación, ni pecado en Él. Y por el contrario, nosotros somos mujeres débiles, somos imperfectas, vulnerables y tenemos un corazón que tiende al mal. ¿Cómo es posible que podamos asemejarnos a Él? ¿Sabes qué pasa? Que de repente tenemos algún concepto equivocado. Ser santas no significa ser inmaculadas y que nunca vamos a pecar. Ser santas significa estar separadas y vivir en exclusividad para Dios. ¿Te das cuenta? En exclusividad para Él. Significa algo o alguien que ha sido separado del resto para un propósito especial. Y ese propósito especial es vivir para Él. ¿Te das cuenta? Esto quiere decir que nos separamos del molde, de los patrones, del sistema, de este mundo, para tener una vida que realmente agrade a Dios. Es separarnos de nuestros propios deseos egoístas y vivir para agradar y para cumplir los propósitos de Dios. En palabras simples, es vivir de acuerdo a los principios que se hallan en la palabra de Dios y en obediencia a ellos. ¿Por qué? Porque si somos llamadas a ser como Él y verdaderamente queremos parecernos cada día más al Señor, entonces en la Biblia vamos a poder descubrir cómo es Dios y quién es Dios. ¿Cómo podrías parecerte a alguien que no conoces? ¿No es cierto? Entonces, si queremos descubrir cómo es el Dios al que queremos parecernos, al que queremos asemejarnos, tenemos que buscarlo en las Escrituras. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios, nos revela quién es Él, nos habla de su bondad, de su fidelidad, de su justicia, nos habla de su perdón, nos habla de su gracia. Y además la Biblia nos revela la forma en la que Dios quiere que nosotras podamos vivir. ¿Te das cuenta? Y tal vez entiendes el deseo del corazón del Señor. Y tú dices, ok, me queda claro, Dios quiere que yo viva para Él, que me parezca a Él, ¿verdad? Que adopte un estilo de vida como Él ha diseñado, probablemente ha planeado que debe ser el mejor para mi vida, ¿no? Pero tú podrías decir, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser a la manera de Dios? Si yo soy una persona madura, si tengo sentido común, si tengo criterio para tomar decisiones, si tengo sensatez para tomar decisiones, ¿por qué tiene que ser a la manera de Dios? Ok, vamos a descubrir dos razones importantes que señala el mismo libro de Levítico y que nos muestra de una manera sencilla por qué. ¿Por qué el Señor quiere que nos parezcamos a Él? ¿Ok? En Levítico 44, vamos a encontrar la primera razón. Dice, yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Y la primera razón es porque es Dios, porque Él es Dios. ¿Te das cuenta? No solamente es nuestro creador, sino que es Dios. Y ese es un argumento irrefutable, ¿verdad? Contundente. Y quiero decirte que realmente nosotras podemos darnos cuenta de lo que realmente significa Dios cuando miramos un poco la figura que usaban los hebreos para referirse a Dios.
El término hebreo es Elohim y por supuesto que no pretendo hacer ningún estudio teológico al respecto, pero sí creo que vale la pena dar una mirada acerca de por qué estaba representado por estas dos figuras. Eran dos figuras. Recuerda, todo el idioma hebreo estaba basado en las experiencias cotidianas de ellos. Habían encontrado figuras de su vida diaria que podían representar algunas cosas que para ellos era mucho más fácil de entender. Entonces, Dios estaba representado por dos figuras. Una era la cabeza de un buey, que significaba o que representaba autoridad y fortaleza. Y de otro lado se encontraba un yugo que representaba o simbolizaba lo que era la autoridad. Entonces, la cabeza significaba fortaleza, fuerza, y la vara, el yugo significaba autoridad. Entonces, cuando tú los unías, era fuerte autoridad. Dios estaba representado, simbolizado como una fuerte autoridad. Y me dirás, ¿qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, verdad? Te voy a contar un poquito. Lo que pasa es que esta figura nace porque cuando se araba la tierra y estaban listos para sembrar, necesitaban dos bueyes para arar la tierra. Usaban uno que era un buey grande, mayor, con experiencia, y lo unían a otro que era un buey joven, inexperto, y estaban unidos a través de un yugo. ¿Ok? Eran dos bueyes, uno grande con experiencia y el otro pequeño o joven y sin experiencia, y estaban unidos por el yugo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando empezaban a arar la tierra, el buey joven intentaba desviarse, intentaba salirse del lugar donde estaban realmente tratando de arar, ¿verdad? Pero el yugo que tenía unido al buey grande, al mayor, entonces no le permitía hacerlo. Al final de cuentas, el buey pequeño terminaba siguiendo, aprendiendo del buey grande. ¿Te das cuenta? Terminaba aprendiendo del buey grande. Y en otras palabras, lo que pasaba era que el buey grande estaba ejerciendo una influencia en el buey joven. Sígueme, por favor, ¿ok? El buey grande estaba influyendo en el buey joven. Esto significa que para el buey joven, el buey grande era una fuerte autoridad, ¿ok? Ahora, estas figuras representan a Dios, quien no solo es una fuerte y firme autoridad, sino que es la suprema autoridad sobre todo el universo. ¿Te das cuenta? Porque Él realmente es el creador de todo lo que existe, incluyendo tu vida y la mía. Y lo que está diciendo aquí este término es que Él desea influir en nuestras vidas por medio de su ejemplo. De la manera que el buey grande influía en el buey joven, Dios intenta influir en nuestras vidas a través de su ejemplo, que lo encontramos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios anhela que vivamos unidas a Él, no por un yugo, por supuesto, sino por una relación de amor. Él desea que caminemos de su mano y seamos influenciadas por su carácter. De eso se trata, ser llamadas a parecernos a Dios. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Dios quiere que andemos y vivamos unidas a Él por una relación de amor y que podamos recibir la influencia que viene de su carácter para nosotras. Y entonces, esa suprema autoridad que es Dios es lo que nosotras necesitamos que influya en nuestras vidas. Dios nos llama a ser como Él es. ¿Por qué? Primer punto es porque Él es Dios. Un segundo punto, una segunda razón, es que somos llamadas a ser como Él porque Él es santo. O sea, si queremos saber cómo es Dios, una característica importante es que Él es santo. Nos llama a ser santos porque Él es santo. Levítico 19:2 dice: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Aquí están las dos razones. Primero, Él es nuestro Dios. Y segundo, Él es santo. Entonces, vamos a volver a hablar un poco sobre esta definición. ¿Qué significa ser santos? Significa que es un llamado a separarnos, a alejarnos de todo aquello que contamine nuestra mente, contamine nuestro corazón y que nos lleve a apartarnos de Dios.
¿Te das cuenta? Es un llamado a apartarnos del pecado en forma consciente, voluntaria e intencional. Y déjame decirte que cuando se dice en la palabra de Dios, sean santos porque yo soy santo, no es una sugerencia, es un mandato. Y a pesar de que es un mandato, es una decisión que debe nacer en nuestro corazón. Es decir, no estamos obligadas a. Quiero que me entiendas, por favor. Esto nace del corazón de Dios como un deseo realmente de guardar nuestras vidas, de cuidarnos, porque nada puede ser mejor para nosotras que vivir bajo su protección, bajo su autoridad, bajo su gracia. Nada puede ser mejor para nosotras que empezar a ver cómo nuestro carácter se transforma en semejanza al carácter de Dios. ¿Te das cuenta? Y quiero decirte algo más. Este mandato solamente puede ser cumplido, puede ser hecho realidad cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios y del poder de la palabra de Dios. Quiero decirte que solo cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, es cuando podemos empezar a ver esa transformación que se da en nuestros corazones y que nos van llevando a parecernos más y más a Dios. Porque de otra manera, déjame decirte, de otra manera es imposible, no solo es difícil, sino que es imposible vivir vidas que agraden a Dios en forma permanente. Si no dependemos del poder de Dios, se corre el riesgo de tratar de lograrlo por autocontrol. Y déjame decirte algo, puede que en mi intento, lo logremos por cierto espacio de tiempo, ¿ok? Sin embargo, tarde o temprano vamos a volver a nuestros patrones anteriores. Tarde o temprano vamos a volver al estilo de vida de siempre. Lo que trato de decirte es que parecernos a Él es un hecho sobrenatural que lo produce el Espíritu Santo al interior de los hijos de Dios y es una obra sobrenatural que resulta de renunciar al pecado y decidir obedecer la palabra de Dios cada día. ¿Te das cuenta? No es una condición que va a ser una vez y para siempre. Es un tema que tiene que ver con nuestras vidas, con las decisiones que tomamos en nuestras vidas todos los días. Nosotros podemos decidir vivir de acuerdo a lo que Dios quiere o vivir de acuerdo a lo que nosotras queremos. ¿Te das cuenta? Ahora, como vimos la semana pasada, Dios ideó las ofrendas, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Y ideó también algunas fiestas para que fueran mecanismos y les pudieran enseñar a los israelitas sobre la forma de acercarse a Dios y cómo vivir una vida apartada del mundo. Ahora, el pueblo necesitaba esos recordatorios constantemente y a lo largo de todo el año existían esas ofrendas y esas fiestas. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo con mucha facilidad se olvidaba de quién era Dios, de todo lo que había venido haciendo por ellos. Y sabes que terminaban alejándose, desviándose, apartándose y adorando otros dioses. Y dioses con minúscula, por supuesto. Y nosotras no somos diferentes. Nosotras no somos diferentes. Por lo tanto, si no aprendemos a vivir en comunión con Dios, en una relación verdadera, profunda, significativa con Dios, si no decidimos vivir, apartarnos del pecado para vivir en exclusividad para Dios, tarde o temprano vamos a soltarnos de la mano de Dios y ¿sabes qué? Y vamos a abrazar otros dioses. Esto mismo era lo que pasaba con el pueblo de Israel y lo que pasa con nosotras hoy. El pueblo buscaba a Dios. Quiero que escuches esto bien, por favor. El pueblo buscaba a Dios y clamaba por su ayuda cada vez que se hallaba en problemas. ¿Y sabes qué pasaba? Dios, que es un Dios tan grande en misericordia, escuchaba su oración y los rescataba y los salvaba. Y sabes que cuando ocurría esto, que volvía la quietud y la calma, volvían a dejar al Señor. ¿No te suena familiar? Así somos nosotras también. Porque lo que pasaba con el pueblo en ese tiempo y con toda la humanidad en general es que cada quien quiere vivir a su manera y sin considerar a Dios. Dios
muchas veces se convierte en alguien molesto, alguien incómodo, que está interfiriendo, que está tratando de poner freno a la forma o estilo de vida que yo quiero tener. ¿Te das cuenta? No quiero normas, no quiero principios de vida, no quiero ninguna regla. Quiero sencillamente vivir a mi manera. ¿Y sabes qué? Cuando somos llamadas a parecernos y a ser como Él, tiene que nacer de nuestro corazón y tiene que nacer también de una decisión personal. Déjame decirte que aunque es un mandato, Dios no ha creado robots para hacer las cosas en una forma mecánica. Dios ha creado hombres y mujeres con libre albedrío para tomar decisiones, pero también para responsabilizarnos por las consecuencias de esas decisiones. ¿Te das cuenta? Muchas veces las personas culpan a Dios. Todo lo que pasa y todo lo que está mal en el mundo es culpa de Dios, porque Dios lo permite, ¿verdad? Pero nos olvidamos que nosotros, como seres humanos que tomamos decisiones todos los días, hacemos cosas que pueden ir en contra, no solamente de Dios y de otros, sino también inclusive de la propia creación. Si no, quiero que pienses en el calentamiento global, quiero que pienses en la contaminación del mar, quiero que pienses en todo lo que nosotros hemos hecho, afectando a la creación, afectando a terceras personas y afectando nuestra propia vida. Quiero que pienses por un momento, cuando un cónyuge decide tener relaciones con otra persona fuera del matrimonio. La pregunta es, ¿afecta solo su vida? No, de ninguna manera. Afecta la vida de su esposa o de su esposo y la de sus hijos. Cuando alguien decide tomar decisiones financieras incorrectas, por ejemplo, hacer uso y abuso indiscriminado de tarjetas de crédito, ¿acaso solamente afecta su vida? No, porque pone en riesgo de repente la estabilidad económica del hogar y también pone en riesgo tal vez la pérdida de algún inmueble, porque si se hipoteca una casa o un departamento, podría perderse también a causa de las deudas. Entonces, no es tal cosa como que simplemente tomo mis decisiones y no le afectan a nadie más. Siempre terminan repercutiendo en otras personas, pero principalmente ofenden a Dios. ¿Sabes qué? Sin embargo, Dios está esperando que nos acerquemos a Él en una relación sincera. Que no es por conveniencia, no es simplemente cuando estoy en problemas, sino porque realmente anhelamos tener una relación de amor con Él. Queremos restablecer nuestra comunión con Él, que es rota a raíz del pecado en nuestras vidas. Para asemejarnos a Dios, para ser santos como Él es santo, necesitamos tomar algunas decisiones conscientes y voluntarias. Primero, tenemos que rendir por completo nuestra vida al Señor. Decirle, Señor, ya no quiero manejarla yo a mi manera. Quiero que tú tomes el control. Quiero que tú me lleves a vivir una vida que realmente te agrade a ti en base a los principios de tu palabra. Yo estoy dispuesta realmente a renunciar a mis propios intereses egoístas, a mis propios planes para cumplir tus planes. Esa es la primera decisión. ¿Y sabes qué? Eso significa entregar el control de la vida a Dios. Y ¿sabes lo que pasa? Dios va a venir a reinar a tu corazón. Dios va a venir a ocupar ese lugar que debería tener en la vida de todo ser humano y que simplemente lo desplazamos a través de la idolatría que tenemos, a través del amor especial por otras personas, por el trabajo, por nosotras mismas, como ya lo hemos visto anteriormente. Y lo que Dios está anhelando es que podamos vivir para Él, por Él y para Él en forma exclusiva. ¿Sabes? Cristo, cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, cargó con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y los clavó en la cruz. Él llevó todo sobre Él y los clavó en la cruz para que no tengamos que seguir cediendo ni obedeciendo al pecado en nuestras vidas. Cristo nos hace libres, libres del dominio del pecado. Y cuando tú crees en Él y depositas toda tu confianza en la obra de Cristo, ¿sabes qué? Pasas a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, te conviertes dentro del grupo de los santos, pasas a ser al grupo de los santos, ¿no? En 1 de Pedro 1, 18 y 21, leemos lo siguiente. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, con la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios, por Cristo,
que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. El precio por nuestros pecados fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él puso su vida a cambio de la nuestra. Ese fue el costo, ¿verdad? Y esa fue la muestra de amor más grande que podríamos nosotros recibir. Ese amor inmensurable, ese amor incomparable, ese amor incondicional de parte de Dios por toda la humanidad. ¿Y sabes por qué nos amas tanto? Porque sabe perfectamente Dios que cada vez que vivimos a nuestra manera, cada vez que cedemos al pecado, trae consecuencias negativas para nosotras mismas y para las personas inclusive que amamos. Y Dios quiere librarnos de esa esclavitud para que podamos realmente vivir vidas que le agradan a Él. De esa manera, asemejarnos cada vez más a Él. Romanos 6:12 dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, hablando de Cristo, ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Cuando Cristo murió, nos liberó a nosotros del pecado, para que no tengamos que vivir sujetas al dominio del mismo, ¿te das cuenta? Ni a nuestros malos deseos. Si tú decides restaurar tu relación con Dios y vivir exclusivamente para Él, ¿sabes qué? Cristo va a venir a reinar a tu corazón y vas a vivir separada del pecado para vivir una vida en exclusividad para Dios. Iniciar una nueva vida en Cristo significa poder contar con los recursos sobrenaturales de parte de Dios. Estoy hablando del Espíritu Santo que viene a morar a nuestros corazones y de su palabra que es viva. Cuando tú decides obedecerla, ¿sabes qué? Empieza a darse una transformación día a día en nuestro carácter. Un carácter que se va asemejando cada vez más al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque somos llamadas a ser como Él. Y en 1 de Pedro 1, 14, 16 dice lo siguiente: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, que habla de la palabra de Dios, habla de la obediencia a la palabra, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, habla de una nueva vida en Cristo. Y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Recuerda que el precio fue la sangre de Cristo. El justo muriendo por los injustos. El que no cometió nunca pecado, muriendo por nosotros, pecadores. ¿Y sabes qué? Y la obediencia a Dios es la que nos conduce a abandonar el pecado y a vivir a la manera de Dios y de acuerdo a su voluntad. Y de esta manera podemos vivir separadas del pecado y exclusivamente para Dios. Es decir, poniendo al Señor en el centro de la vida, por encima de todo y de todos. La pregunta es, realmente, si tú quieres tener esa relación con Dios, si tú quieres restaurar tu comunión con Dios, si tú quieres realmente dejar de vivir a tu manera y dar el control de tu vida al Señor para que Él sea el centro, para que Él pueda transformar tu corazón y asemejarte cada día más a Él, porque Dios es la autoridad suprema que puede influir en nuestras vidas a través de su carácter que nos ha sido revelado a través de su palabra. Es una decisión que tú tienes que tomar. Recuerda que es una decisión voluntaria. Dios no obliga a nadie a tener una relación con Él. Nunca lo ha hecho y no lo hará. Pero nos deja todos los recursos para que podamos tener una vida diferente, una vida nueva en Cristo que nos va a permitir realmente
tener paz y gozo en nuestro corazón, aún en medio de las circunstancias difíciles y adversas que podamos atravesar. Si tú quieres realmente aceptar este llamado de ser como Dios, de ser como Él, de parecerte más a Él, ríndele tu vida al Señor y dile que tú quieres darle el control de tu corazón, que Él venga a reinar a tu vida y que quieres que Él te perdone de todos tus pecados y quieres iniciar una relación con Él. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque realmente tú enviaste a Cristo para que Él muriera a favor nuestro. El costo fue muy alto, Señor. Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Pero es solo por medio de Cristo que podemos acercarnos a ti para tener comunión contigo. Solo a través de Cristo podemos recibir perdón de pecados y reconciliarnos contigo. Solo por medio de Cristo podemos empezar una nueva vida y contar con los recursos espirituales que tú has dado a aquellos que te han recibido en sus vidas. La palabra tuya y el Espíritu Santo para que nos ayude a poder vivir vidas que realmente te agradan a ti, vidas que pueden ser transformadas a tu imagen, Señor. Yo te ruego por todas las personas que están escuchando este mensaje, para que tú las lleves a tomar esta decisión por ti, a tomar esta decisión de entrega a ti, de renuncia a sus propias vidas, para empezar a vivir de manera santa, es decir, separadas y en vivir exclusivamente para agradarte a ti. Gracias, Señor, porque esto es lo mejor que nos puede pasar, estar contigo y estar en comunión contigo, estar tomadas de tu mano y caminar de acuerdo a los principios que están en tu palabra. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y vamos a ver que este es el tema 6 que concluyó hoy. Todavía nos quedan 4 temas más de esta serie. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a tocar el tema su amor incondicional. Y recuerda que si quieres revisar los temas de esta serie o de series anteriores, si tú quieres escuchar en audio estos temas que estamos desarrollando semana a semana, puedes buscarnos en Instagram, en Facebook o en Spotify como Entre Nosotras ACM. Si quieres alguna palabra de consejo o quieres pertenecer a un grupo pequeño de mujeres, pues no dudes en escribirnos, ¿ok? En el teléfono, al WhatsApp del teléfono que aparece en estos momentos en pantalla. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Chao.